Hola maestro, mi equipo y yo que está conformado por Ansúrez Trejo, Alan Josué, Ramírez Juárez Natalia, Hernández Estrada Natalia, García Castillo Joana, Nolasco Cortés Karen Edith, Ramos Gutiérrez Mari Denise y su servidor, Bautista Vera Byron Sebastián, con la materia determinar la nómina del personal de la organización tomando en cuenta la normatividad laboral. Veremos con base a la LSS, LISR y LFT analizar el concepto de nómina, su clasificación y aspectos generales. Y los temas que veremos hoy son: número uno, cuáles son las partes de una nómina y explica cada una de ellas. Número 2, cuáles son las percepciones en efectivo y en especie de una nómina y explica cada una de ellas. Número 3, cuáles son las deducciones de una nómina y explica cada una de ellas. Número 4, ¿cuáles son los reportes de nómina o incidencias y cuáles son y explica cada una de ellos con ejemplo? Comenzamos. Voy a hablar sobre de qué trata las partes de la nómina y explicaremos cada una de ellas. Las nóminas son documentos contables con lo que beneficia el recibo del dinero de cada uno de los trabajadores. Esta función la pueden manejar los administradores o los trabajadores de recursos humanos. Partes de una nómina dentro de la empresa. La nómina son la suma de cada uno de los registros de las funciones, de los sueldos de los trabajadores, en lo que se incluye los beneficios, los salarios y las deducciones de cada uno de los trabajadores. Bien, yo lo integré así porque son partes de una nómina. Entonces, como bien dije, son partes que se van emblemando. Entonces, la nómina es, por decir así, lo que va haciendo. Cada parte se va emblemando con ella. Por ejemplo, datos de una empresa. Es la nómina debe contestar toda la información de la empresa. Debe contener completamente todo, con la dirección y los códigos de cotización de cada uno de los trabajadores, como el siguiente: datos del trabajador, el trabajador que recibe el recibo de la nómina, los datos personales como su nombre, su dirección y todo eso. Bien, a continuación les dirán las siguientes partes. El periodo de liquidación es en la fecha de liquidez corresponde al periodo que corresponde la nómina. Percepciones salariales del trabajador. Se incluyen las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución. Líquido a percibir. La cantidad neta que el trabajador cobrará por su trabajo realizado. Las deducciones que se aplicarán al salario bruto. Estas deducciones pueden estar marcadas por la legislación vigente o por otro tipo de deducciones. La base de cotización de la nómina es el salario global mensual de un trabajador dada de alta por nómina. Y la base de IRPF es la base imposible, es la suma de todos los ingresos, de todas las rentas, ya sea en dinero o en especie. ¿Cuáles son las percepciones en efectivo en especie de una nómina? Pues esta legislación establece lineamientos mínimos. Los lineamientos dictan para cada individuo que se desempeña dentro de una empresa. Al momento de calcular una nómina se puede liquidar prestaciones. Las percepciones es cualquier cantidad, ya sea en efectivo o en especie. Esto se recibe por parte del patrón. Es lo mínimo que le debe dar el trabajador que se realiza. Esto es independientemente de la causa que se genera el pago, siempre se tiene que especificar dentro del recibo de una nómina. ¿Qué es la percepción en efectivo? Es la cantidad de dinero que se va a pagar o a recibir. Esto se basa en las funciones que se realizan dentro de una empresa. Son ingresos,
El salario base, bueno, esto se compone por el salario base, es la cantidad que el trabajador recibe por los días del trabajo, y complementos salariales. Esto se divide en percepciones extra que recibe el empleado por su trabajo. ¿Cuáles son las percepciones en efectivo? El salario base es la principal. Los complementos por antigüedad son los complementos por conocimientos especiales como títulos, idiomas, etc. Los complementos por turnicidad, por hacer los turnos, los complementos por nocturnidad de 10 de la noche a 6 de la mañana, a no ser que se considere otro, por penosidad, peligrosidad o toxicidad. Las pagas extras las participan en beneficios, las comisiones, una parte de pactada anteriormente por aquello que se está obteniendo incentivos a la producción por rendir más de cierta cantidad, más de lo habitual, asistencia, puntualidad, horas extraordinarias, así como graficaciones de residencia por trabajar en un lugar determinado gráficamente teniendo su residencia en otro. ¿Cuáles son las percepciones no salariales? Son aquellas que son pagadas a la empresa, ya sea como costos de viaje, de traslado, alimentos, bebidas, ropa que se va a usar, traslado que se utilizará en ese lugar y materiales de trabajo, los cuales el mismo empleado debe ocupar. Otra cosa de las que se me olvidaba también, pago por matrimonio, indemnizaciones de seguro y otra infinidad de cosas de las que la empresa se deberá hacer cargo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las deducciones en la nómina. Los descuentos se realizan a los salarios de los trabajadores con el fin de cubrir su seguridad. Entre las deducciones de la nómina encontramos la retención de impuestos por SAT, que son los impuestos que quita Hacienda. La retención por el IMSS, que son la deducción para recibir cobertura médica al trabajador. El retiro de fondo de vivienda. Esta deducción es para adquirir un crédito Infonavit para un inmueble, siempre y cuando el trabajador lo solicite. El fondo de retiro, que es un descuento bimestral de ahorro para el retiro o pensión del trabajador. Los descuentos voluntarios, que son cajas de ahorro o cooperativos, esto siempre y cuando el trabajador esté consciente, y este no puede ser mayor a 30% de su salario. Y las deudas, entre ellas se encuentra algún préstamo que la empresa le haya hecho al empleado, los préstamos de Fonacot, las pensiones dictadas por un jurado o la manutención. ¿Qué es un reporte de nómina? Pues esto es un documento o documentos que se hacen previamente a realizar una nómina. En este pues indican varios datos del trabajador dentro de la empresa, como el concepto del pago, el cual va a estar recibiendo él, un registro financiero, en donde también se van a indicar las percepciones y las reducciones que se va a estar recibiendo cada persona, ¿no?, dentro de la empresa. Y esto, para poder elaborarla, pues lleva pasos previos a esto, y como esto da un resultado para realizar un reporte a cada trabajador. Hay diferentes tipos de reporte, pero yo voy a mencionar solamente dos, el cual es el acumulador de percepciones y deducciones. Esto nos permite filtrar los recursos humanos que tiene y también dar de alta como sus deducciones y sus reducciones. Un ejemplo de esto es el recurso humano, la fecha inicial y la fecha final en que se expide, y el reporte de recibo de nómina, que nos menciona también o nos hace filtrar varios documentos o varios datos del trabajador, que es como su nombre, su RFC, su bono de bonificación, su banco sucursal en el que va a estar recibiendo su pago, su fecha de emisión, su fecha final, las percepciones, deducciones y el concepto del pago que se va a estar recibiendo. Y como último ejemplo de también sería el recurso humano que se está utilizando, la fecha inicial y la fecha final, y también el concepto de pago que se va a estar recibiendo. Reporte de recibos de nómina de asimilados.
Este reporte permite filtrar los recibos de nómina que se realizan asimilados de un determinado periodo, desglosándose y el reporte nombre, RFC, banco, cuentas, fecha de pago, número de recibo, fecha de emisión y periodicidad, filtrado por recursos humanos, cargo de fecha, concepto de pago, concepto, fecha anual, fecha final, percepciones, deducciones, total, asimilador, recibos de nómina de todos los asimilados, sucursal, asimilados por sucursal, filtrar por fecha de pago o de emisión, fecha inicial, fecha y final, rango de fecha, concepto de pago, bono de productividad, aguinaldo, productividad, comisión, finiquito, fondo de ahorro, liquidación, pago de nómina, préstamo personal, prima vacacional, periodicidad, permite seleccionar un periodo de pago en específico. Ejemplo, recursos humanos, concepto de pago, fecha anual, fecha final, fecha directiva.